¿Cuál fue el primer intento? El primer intento ha sido ver qué potencial de producción tiene la propia vegetación natural de estos medios. Ahí hemos visto, y lo veréis, que tenemos en esta situación, depende de las especies componentes de la vegetación. Es decir, aquí encontramos la evolución de los contenidos en lignina y la proteína. Vemos que la proteína raramente llega, solo en el caso del tojo, a superar ese 14% que estaría aquí, y el resto se mueve por debajo del 10% o en el 12%. Es decir, que con ese alimento disponible es impensable el tratar de desarrollar sistemas sostenibles de producción animal. Son especies de muy poca calidad nutritiva y por lo tanto las respuestas esperables son bastante flojas. Aquí hay una comparación de las 4 especies de herbívoros domésticos que manejamos: vacuno, equino, ovino y caprino, y vemos que el vacuno es totalmente insostenible, no hace más que perder peso por encima del 1/4 de kilo, y en un global casi llega al medio kilo en un periodo además tan corto como de 3 meses. El equino se mantiene mejor y al final llega a mantenerse, el ganado caballar, pero estamos hablando de unos periodos de 96 días. Sin embargo, el ovino y el caprino, el ovino también se defiende relativamente bien, con unas pérdidas globales de 7 gramos en el conjunto en este caso son casi más de 4 meses pasados, y en el caso del caprino, que es la especie que mejor se defiende, gana esos 23 gramos día para un periodo de 126 días. Es decir, que en este medio marginal, los medios desfavorecidos, las especies que mejor se defienden es el caprino y detrás el caballar. Y la especie que peor se defiende, es el vacuno por diferencia. Hay una situación muy interesante, y nosotros tenemos el mal hábito de seguirnos por costumbres o tratar de generalizar resultados en todos los lados. Es decir, los animales tienen que ser los adecuados a las condiciones del medio. No todo vale para todos los sitios. Y ahí estamos muy equivocados cuando cogemos y decidimos ahora vacuno en todos los lados. Y hay una cierta tendencia a poner vacuno en todos los lados. No solo es aquí, sino es en todo el área mediterránea y es en otras condiciones también diferentes. Y los animales, cada especie tiene sus características y hay que buscar cuál se adapta mejor en cada una de las condiciones. Y en estas de matorral, solamente matorral, desde luego es el caprino y el caballar las especies que mejor se adaptan. Bien, visto ese panorama, además aquí podríamos ir más lejos y ver luego cuál es el efecto de que el hecho de que el vacuno o el equino tengan cría o no tengan cría. En el caso del vacuno, el hecho de que en un sitio se maneje con cría o sin cría afecta en medio kilo. Ese dato es idéntico al obtenido en Quirós en otras condiciones, pero la cría afecta en medio kilo. Y vemos que con cría está perdiendo casi 900 gramos al día de media en esos 3 meses, y sin cría 400 gramos. Es decir, esas pérdidas, con eso no se puede desarrollar un sistema sostenible, y por lo tanto hay que pensar en otro modelo de producción o en otras condiciones. En el caso del caballar se defiende bien, relativamente bien con cría, no pierde peso, y sin cría pues recupera algo de peso. Bien, visto eso y el valor económico que tiene el caballar y el valor económico que tiene el producto de cada una de las especies en el mercado, pues ¿cómo rentabilizamos el medio? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos aquí una vez de que tanteamos y vimos la situación. Y a raíz de esa pregunta, lo que hicimos es estudiar cuánto porcentaje de la superficie disponible deberíamos de mejorar para que las producciones fueran sostenibles, fueran positivas. Y ahí hicimos distintos tanteos con las especies, pues probar un 30% del total de la superficie, un 50% o incluso el 100% en alguno de los casos. Claro,
hay que ir normalmente a ver cuál es el mínimo para buscar la sostenibilidad del sistema, porque en todas las superficies de montaña la posibilidad de mejorar está muy limitada por la orografía, por las condiciones del suelo, y por lo tanto cuál era el mínimo. Y esa mejora, se hizo esa mejora de pastos, que lo vamos a ver en otro punto, cómo se procedió a esa mejora. ¿Con qué? Con esos objetivos que hemos marcado, los objetivos específicos, el papel de los herbívoros en el control de la biomasa. Es decir, cuando hablaba de producción animal también y sostenibilidad, estamos hablando también de cómo evoluciona la biodiversidad de ese medio, toda la masa vegetal. Veremos más adelante, habrá paneles, pero en algún punto lo trataremos de ver, a ver si tenemos algo de suerte, como en aquellos puntos donde se desbrozó y se manejaron cabras, la acumulación de 5 o 6 años en materia seca solo fue de 6 toneladas. 6 toneladas de materia seca, de la cual la mitad, es decir, 3 toneladas eran de hierba. Sin embargo, donde había vegetación, donde había ganado vacuno o ovino, vamos a seguir con el ovino, la acumulación en vez de 6 fue de 12 toneladas de materia seca. Y donde había vacuno, lo vamos a ver, se han acumulado 40 toneladas de materia seca de tojo, porque ni el vacuno ni lo mira. Por lo tanto, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de riesgos de incendio, en el control de la biomasa combustible, algo que resulta esencial en la sostenibilidad. Es decir, no podemos generar tanto riesgo, promover y generar y provocar tanto riesgo de incendio. Deberíamos de controlar esa acumulación, fundamentalmente de esta especie leñosa tan combustible como es el tojo. Y ese es el otro punto importante a tener en cuenta, cómo evoluciona la vegetación y la producción animal. Tenemos muy mala suerte, a ver si para la tarde o despeja, podremos ver imágenes donde hemos creado verdaderos tableros de dominó, están en el documento, con la utilización del ovino y el caprino en un pastoreo secuencial, y como hemos generado un tablero de dominó, digo porque las zonas pastadas por el caprino predomina la vegetación herbácea, y en las zonas pastadas por el ovino, y no digamos nada por el vacuno, predomina la vegetación de tojo, con esa acumulación tan importante de 12 toneladas en un caso, o incluso 40 toneladas de materia seca en el otro caso. Bien, vista esa parte, lo que ahora deberíamos de proceder, los paneles, vamos a ir andando hasta ahí arriba, un poquito, y ver unos paneles donde se explica cómo se realiza la transformación del matorral en pasto, es decir, en búsqueda de ese sistema sostenible. Hay un capítulo de ellos en el folleto, bastante resumido, y cómo se procede a ese establecimiento de las zonas mejoradas con el objetivo de buscar la sostenibilidad del sistema, y no solo la sostenibilidad, sino el hecho de mejorar algunas zonas, ahora que está tan en boga el tema de la biodiversidad, pues también contribuye no solo por sembrar unas especies que no existían previamente de forma natural en estos suelos pobres, porque la idea de venir aquí, es decir, salir bien a veces no es muy complicado, porque depende de dónde sea el medio, pero salir bien de un medio difícil como es este, con un pH en el suelo de 3,5, ese fue el pH del suelo aquí, por lo tanto es perfectamente explicable de que nosotros no tengamos vegetación herbácea natural apetecible, de hoja ancha, de cierta calidad nutritiva, a diferencia cuando alguien compara con resultados de Nueva Zelanda, es que está comparando otro suelo, y aquí también hay otros suelos más profundos, con más tierra, más calidad, y donde en vez de nacer este tojo que tenemos por aquí, que es el Ules europeus, el Ules Galli, perdón,
pues nace el otro hules, que tojos que nosotros vemos donde hay fertilidad y donde hay suelo, que es un tojo grande. ¿Cuál es la diferencia? Que en unas condiciones crecen herbáceas de cierta calidad y en otras, pues en vez de herbáceas parece que crecen hojas de agujas o alfileres que ni los animales son incapaces de sacar ningún provecho de ello. Por lo tanto, ese es el motivo porque aquí no hay otro remedio más que proceder a la siembra de especies vegetales herbáceas que tengan cierta calidad nutritiva y con ellas el trébol.